Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo a las 19:07 horas, 19:07 minutos de este 2 de octubre, domingo 2 de octubre. Las últimas proyecciones, bueno, los últimos datos, ya no son proyecciones, de las elecciones en Brasil indican que el expresidente y candidato del Partido del Trabajo, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene una ventaja de 47.6% frente al actual presidente Jair Bolsonaro con 43.9%. Son menos de 3 puntos de ventaja y evidentemente los registros de la votación en los próximos minutos, tomando en cuenta que primero se registra la votación en los centros urbanos y después en las localidades rurales de Brasil, es muy probable que el expresidente Ignacio Lula da Silva gane esta primera vuelta electoral, pero no tenga los votos suficientes, el más del 50%, para evitar el balotaje. El balotaje en Brasil es para la segunda vuelta electoral para los dos principales punteros de las elecciones. En este caso estamos hablando de Lula da Silva y de Jair Bolsonaro. El resto de los candidatos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos. Tienen alrededor del 7%, menos del 7% de hecho de los votos, pero es muy probable que se sumen a la candidatura de Lula da Silva los candidatos Simón Tebet del Movimiento Democrático Brasileño, que tuvo o que tiene hasta ahora 44.3%, y Ciro Gómez con el 3.1%. Esto daría un porcentaje de 7.4% que en la segunda vuelta electoral, aunque no sean los procesos electorales no sean completamente aritméticos, pero ya prevén un escenario de victoria para Lula da Silva, a menos que ocurra un juego tremendo y terrible de estos que se han dado en Brasil y que pues implican campañas de miedo, infodemia, el golpe blando, es decir, la utilización de los recursos de la mentira y de la corrupción, que son los característicos o han sido los característicos hasta el momento del gobierno de Bolsonaro. Estamos en las antípodas. Lula da Silva no solamente es una leyenda viva en Brasil, sino en el mundo. Lula da Silva, un trabajador minero que desde abajo fue ascendiendo a la dirigencia sindical de los mineros brasileños, que se enfrentó a un movimiento o a una coalición de la élite brasileña que impidió que durante 3 rondas de votaciones presidenciales él llegara a la presidencia. Gobernó Brasil de una manera muy destacada, eliminó muchas de las desigualdades que predominaron en este país y además repitió 2 periodos en la presidencia de Brasil. Lula da Silva fue un presidente muy popular, muy querido en Brasil y además marcó de una u otra manera pues el curso de la primera ronda de gobiernos de izquierda en Brasil y en América Latina. Hay que recordar que el mandato o los 2 mandatos presidenciales originales de Lula da Silva fueron del 1 de enero del 2003 al 1 de enero del 2011. Prácticamente el siglo y el milenio, el inicio de este siglo y de este milenio, fue un giro a la centroizquierda
que marcó Brasil. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hicieron toda una estrategia los grupos que estaban descontentos con los avances de un gobierno de izquierda para darle un golpe de Estado institucional a su sucesora, a Dilma Rousseff, una política que acompañó a Lula en muchos proyectos y en muchas estrategias, una especie de, pues si me permiten la analogía, de Claudia Sheinbaum en relación con López Obrador, pero en el caso de Brasil es Dilma y Lula. El golpe institucional contra Dilma Rousseff vino acompañado también del encarcelamiento de Lula da Silva, la humillación a uno de los políticos más queridos, más populares, con mayor conexión en muchos años en Brasil, para darle paso a esta derecha, que es una derecha resentida, una derecha promotora de prácticas polarizantes muy duras que vivió Brasil durante el periodo de Bolsonaro en la presidencia de la República. El periodo de Bolsonaro se ha visto marcado precisamente por una muy mala gestión de la pandemia del COVID-19, una idea de polarización todavía mayor y, por supuesto, un corrimiento hacia la ultraderecha, hacia esa ultraderecha que en una nación pluricultural, plurirracista, como es Brasil, significó racismo, discriminación, discurso de odio, que desgraciadamente permeó en muchas de las clases altas y de las clases medias. Esto explica el por qué, a pesar de tener un pésimo gobierno, Bolsonaro tuvo una alta votación en estos comicios presidenciales brasileños. Pero también explica que a pesar de las toneladas de mentiras, de estrategias, de golpes blandos y no tan blandos contra Dilma Rousseff, del encarcelamiento contra Lula, de la intención de destruir una carrera política y de destruir a un movimiento como fue el PT brasileño, a pesar de eso, Lula emerge. Y emerge como lo que ha sido durante toda su vida, un extraordinario guerrero político, una extraordinaria figura que conecta no solamente con los brasileños, sino con los latinoamericanos. Lula está ahora perfilado para ser, por tercera vez, presidente de Brasil en una segunda ronda que todavía falta que la vivamos. Y esto significa que junto con México, junto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, junto con el gobierno de Boric en Chile, junto con el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, junto con el gobierno del compañero Pedro Castillo en Perú y del gobierno del movimiento generado durante todos los años de presidencia de Evo Morales en una nación absolutamente castigada por la discriminación y por el racismo como es Bolivia, y junto también con Honduras, con su presidenta, está conformando una coalición de gobiernos democráticos de izquierda, es decir, de gobiernos que llegaron por la vía de las urnas, de gobiernos que están planteando un hasta aquí al modelo neoliberal, de gobiernos que también están enfrentando una situación absolutamente nefasta en términos de intoxicación de la comunicación en las redes sociales, en la comunicación digital, en la formación de figuras políticas de la ultraderecha, en un discurso de odio. Esto creo que es muy importante y por esta razón también quiero comentarles que el día de hoy a las 8 de la noche, es decir, en algunos minutos, en el canal 14
del sistema público de radiodifusión, vamos a tener los detalles de la cobertura más importante y completa de las elecciones en Brasil. Porque las elecciones en Brasil también no solamente definieron las candidaturas presidenciales, sino también definieron nuevos modelos de gobernadores, gobernadoras, de gobiernos indígenas y de modelos distintos. Esto también marcará una nueva coalición, no es la misma coalición que gobernó de 2003 a 2011 junto con el PT y Lula da Silva. Es una sociedad dinámica, cambiante, y esto también revelará y reflejará muchas lecciones para países como México, para naciones como Colombia, para países como Argentina, que a pesar de las dificultades recientes que se han vivido con el gobierno de Alberto Fernández, con el intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de todo eso, las naciones más grandes, más importantes, de las economías más pujantes de América Latina, y hablo de México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, estarán gobernadas por presidentes, mandatarios que vienen de movimientos democráticos de izquierda, que han roto con esta especie de techo de cristal del imperio y de la Guerra Fría. Esto será muy importante. Empieza una nueva era para América Latina, o más bien continúa esta nueva era, y creo que lo que suceda en Brasil tendrá muchas lecciones para todos nosotros. Aprovecho este breve descanso. En estos momentos están ya anunciando oficialmente que se va al balotaje Brasil, es decir, que se van a la segunda vuelta electoral. Y esto también implicará pues una intensa campaña de alianzas, de reacomodos, y como digo, es muy probable que el presidente Lula da Silva tenga una mayoría muy cómoda para poder ganar en la segunda vuelta electoral. Estoy revisando aquí las últimas informaciones y efectivamente están señalando o están indicando que Brasil va a la segunda vuelta electoral. Hay fiesta, hay celebraciones en Río de Janeiro. El expresidente Lula da Silva, señala la agencia española EFE, lidera el resultado de las presidenciales con 47.43 de los votos válidos, y Jair Bolsonaro, con el 44.05 tras el escrutinio de más del 93% de los votos, y con el escrutinio de más del 95% de los votos, todo parece indicar que el ganador de esta primera vuelta es Lula, pero no tiene más del 50% de los votos necesarios para ganar en la primera vuelta electoral. Aquí están los datos recientes, ya con el 96% de los votos. Lula no se mueve con esa ventaja de 47.7. Baja Jair Bolsonaro con 43.77, es decir, hay una ventaja de 4 puntos a favor de Lula. Y pues todo parece indicar que tendrán que irse a la segunda vuelta. Esto es muy importante. Y además también es muy importante que esto lo digamos en este momento, porque durante toda la tarde y la mañana, pues los medios de derecha y los medios que no quieren a Lula y que no quieren a la izquierda estaban pues prácticamente cantando con el 20% de los votos computados la victoria de Bolsonaro. En un proceso electoral no se puede dar ganador o ganadora a ninguno de los candidatos si no tenemos por lo menos el 75% de los votos computados, y además si hay una tendencia que se va cerrando, pues evidentemente esa tendencia puede cambiar a favor o en contra de alguno de los dos principales punteros. Esto fue lo que sucedió en Brasil durante toda esta jornada. En la mañana, en la tarde, antes de las 6 de la tarde, hora de México, pues
las derechas electrónicas y digitales estaban anunciando la victoria de Bolsonaro. Era absurdo. Todavía faltaba computar millones de votos que provienen de las provincias o de las zonas no urbanas de Brasil. Entonces, creo que esto también es importante subrayarlo. Aquí voy a ver los comentarios que están mandando. Les agradezco, por cierto, a muchas personas que se están conectando el día de hoy. Dice Sotero Espinosa: revolución de ideas, estrategia de pensamiento, bombardeo de críticas de uno y otro frente. Información, arma letal. Está también Susana Figueroa, dice: están desesperadísimos los conservadores, muy desconcentrados por la falta de resultados de sus sucias campañas de guerra sucia, por cierto. Dice Dinora Sotres Narváez: seguro los asesora el INE de México. En fin, esto es lo que está ocurriendo en Brasil. Les vuelvo a comentar y los vuelvo a invitar a todas y a todos a que puedan ver la transmisión especial con los últimos detalles y con la cobertura de el Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión a las 8 de la noche en Canal 14. Vamos a tener también una mesa de análisis con gente mucho más experta que un servidor y que muchos de nosotros, para que nos expliquen cómo leer estos resultados de las elecciones en Brasil. Otro tema, y esto, antes de entrar a ese tema, quiero tomar un poquito de agua, es ineludiblemente e inevitablemente la fecha que hoy se celebra en México. 2 de octubre no se olvida, y el 2 de octubre que no se olvida es una lección a 54 años de distancia de la masacre de Tlatelolco, para que los crímenes de Estado en el país no vuelvan a repetirse. Es increíble, absurdo, que haya un grupo de opositores a López Obrador que no entiendan la diferencia que hay entre permitir que la Guardia Nacional esté durante un mandato más prolongado hacia el 2028, bajo las órdenes de la Sedena, y la diferencia que hay entre una masacre, entre un acto autoritario, un acto de represión, un acto que marcó el final de la era priista en la historia de este país. Y esto fue la masacre de Tlatelolco. La matanza de los jóvenes estudiantes de la UNAM, del Poli, de las vocacionales y de sus padres y madres de familia que los acompañaron, y de muchos simpatizantes y de maestros que estuvieron al frente de esa movilización, es una noche muy oscura, una noche de unas dimensiones realmente muy tristes para el país, porque marcó de una manera terrible la derrota de un sistema político que se había basado en la legitimidad revolucionaria y que había pensado que el milagro mexicano tenía que coronarse con las Olimpiadas de 1968. Y teniendo un presidente tan represivo y absolutamente tan enemigo de los jóvenes como era Gustavo Díaz Ordaz, él toma la decisión de mandar al Batallón Olimpia y también de mandar los tanques del ejército para ocupar Ciudad Universitaria, para romper y escalar los conflictos que existían y que eran conflictos derivados de la falta de libertades en la Ciudad de México. Eran conflictos absolutamente negociables y resueltos. Los jóvenes estudiantes del Consejo Nacional de Huelga no buscaban instaurar el socialismo en el país, por Dios. No tenían manera de instaurar el socialismo en el país porque en este país no existían elecciones democráticas. Era un aparato de Estado y de gobierno y de partido que dominaba todo, que asfixiaba todo. ¿Cuál fue la decisión de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, su secretario de Gobernación? Pues fue mandar a reprimir a los jóvenes estudiantes para supuestamente salvar a las Olimpiadas, salvar a la imagen de México, pero lo que no se dieron cuenta es que ese evento, esa tragedia, esa masacre en Tlatelolco, además sitio simbólico de varias matanzas en la historia de esta civilización en la Ciudad de México, en el altiplano, no se dieron cuenta que esa matanza también marcó el final de un régimen. Ese régimen que vivió sus estertores terribles con Luis Echeverría
que volvió a mandar a reprimir a estudiantes en 1971 con el halconazo y que se prolongó durante el sexenio de Luis Echeverría, ese sexenio fallido de la abundancia, del oropel, de la corrupción, de la frivolidad, de muchas cosas que también marcaron, para bien o para mal, la historia reciente de este país. Desgraciadamente, la derrota del Estado autoritario mexicano no se transformó o no se convirtió en la victoria de un Estado democrático. Al contrario, fue la derrota del Estado populista o de bienestar y la llegada del Estado neoliberal, del Estado que buscó privatizar y privilegiar la iniciativa privada o el lucro y desmantelar los beneficios sociales conseguidos por el régimen mexicano durante 50 años antes. Lo que hizo el neoliberalismo fue capitalizar el descontento, capitalizar la derrota histórica del Estado mexicano con esa matanza del 2 de octubre y la guerra sucia de los años 70 con Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo al frente del Estado mexicano, para entonces darle el poder al padre de la desigualdad moderna, como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, y que es exacta y perfecta la definición. El padre de la desigualdad contemporánea en México fue Carlos Salinas de Gortari, un político, un junior político, hijo de un exsecretario de Estado, que era Raúl Salinas Lozano, en la época de Gustavo Díaz Ordaz, que se hizo pasar o hizo creer que él era modernizador, juvenil, y que iba a estar en contra de las matanzas y del autoritarismo, pero en realidad reinventó el autoritarismo. Reinventó el autoritarismo para poder instaurar un modelo neoliberal. Y 40 años pasaron para que después de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, 5 expresidentes neoliberales, pudiera llegar un gobierno que por lo menos pusiera el acento en los pobres, en los programas sociales, en el combate a la corrupción y en la democratización del país, en una democratización real que tanto les molesta y tanto les incomoda. Por eso es importante el 2 de octubre. Y por eso también es importante que en esta semana se haya discutido de manera amplia y de manera clara el tema de la Comisión de Ayotzinapa, el tema del informe de Ayotzinapa, el tema de que tenemos que buscar la manera de hacer justicia en este país y no de desangrar y de desenterrar los viejos temores militaristas, pero es paradójico que quienes quieren y quienes llaman a los temores militaristas también estén diciendo que el informe de la Comisión de Ayotzinapa que encabeza Alejandro Encinas no dice nada nuevo, no dice nada distinto a la mentira histórica que fue la que construyó Enrique Peña Nieto para reinventar el Estado autoritario. No podemos olvidar que Ayotzinapa, la masacre de Ayotzinapa, la noche trágica de Iguala, la desaparición forzada, ¿qué significa esto? La intervención de fuerzas policíacas y militares en la desaparición de estos jóvenes normalistas, rurales. Eso que sucedió fue resultado del nuevo autoritarismo, de la cleptocracia que encabezaba Enrique Peña Nieto y sus aliados del PAN y del PRD. Por más que intenten señalar que Abarca, el alcalde de Iguala, era gente de López Obrador, no han logrado demostrar que no fue un crimen de Estado. Por supuesto que fue un crimen de Estado, porque es un Estado ya, o era un Estado ya, y sigue siendo en algunos estados, entidades del país, un Estado penetrado por el crimen organizado, ¿sí? No un Estado amenazado por el crimen organizado, sino un Estado penetrado. Y no vamos a poder resolver la violencia de ese Estado si no vamos y miramos a lo que sucedió en el 68,
a lo que sucedió con la Guerra Sucia y a lo que sucedió con Ayotzinapa. Por eso es muy importante este ciclo histórico que se está abriendo y que al mismo tiempo está planteando desafíos para la sociedad mexicana. Planteando desafíos, no planteando estrategias ridículas de filtraciones o estrategias sanguinarias de tratar de decirnos que nada vale la pena y que todo seguirá igual. En fin, ya se está oscureciendo y ya son más de las 7:30 de la tarde. Les deseo muy feliz domingo. Estemos pendientes de la información. Nos vemos en la próxima dominguera y que tengan un inicio espléndido de octubre y una semana muy productiva. Gracias.